Por aquí es la cámara. Bueno, mis saludos a todos. El programa con Maduro Más, el único programa puntual de la televisión venezolana, que empieza exactamente cuando tiene que empezar y termina, no se sabe cuándo, pero termina. Mis saludos a todos. Crece el trabajo en esta Venezuela ya en el cuarto trimestre del año 2024, año bueno para el país, superando todas las pruebas, 13 trimestres de crecimiento consecutivo, crece la economía real, la que produce bienes, la que produce servicios, la que produce riquezas, crece la expectativa, el optimismo, la esperanza, la confianza en nuestro país. Y los venezolanos avanzamos en un proceso envolvente, incluyente, donde todos tenemos que jugar un papel positivo para nuestro país. Consolidar la paz, consolidada. Consolidar el avance y el crecimiento, consolidado. Y ahora hay que avanzar cada vez más en la unión espiritual de la esperanza de un país. Han querido matar la esperanza de un país, porque matando la esperanza de un país se mata su futuro. Y nosotros hemos luchado para que ese futuro sea un derecho. Y hemos hablado del derecho al futuro. Es el derecho más grande que tiene la juventud y que tiene un pueblo. El derecho al futuro, el derecho a la independencia, a la soberanía, el derecho a la dignidad, el derecho a existir, el derecho a ser. ¿Para qué? Para la felicidad. ¿Para qué el ser humano está aquí parado? ¿Para qué existe la sociedad? ¿Para qué existe la política? ¿Para qué existimos? ¿Para qué luchamos? Luchamos por la felicidad social, como dijera nuestro libertador. Quizás sea el líder primero en el mundo que haya hablado de manera expresa con conceptos emitidos aquel 15 de febrero de 1819, frente al Congreso Constituyente que fundó Colombia la Grande, lo que después sería la Venezuela libre, la actual Colombia, Panamá, Ecuador, esa inmensa potencia de donde venimos, de donde nacimos. Eso se fundó en el Orinoco. Y el Congreso Constituyente fundador, instalado por el libertador Simón Bolívar, él expresó el mejor sistema de gobierno. Fíjense ustedes, los conceptos que utilizaba para entonces, adelantado, pudiéramos decir, 200 años a su época. El mejor sistema de gobierno es aquel que proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, antes que los enciclopedistas, antes que los sociólogos, antes que los antropólogos, antes que los trabajadores sociales, antes que el derecho social del siglo XX. Bolívar habló de seguridad social, la mayor suma de seguridad social. Y remató todo diciendo la mayor suma de estabilidad política. El mejor sistema de gobierno es aquel que proporciona a su pueblo la mayor suma de felicidad social, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Hoy a eso lo llamamos socialismo del siglo XXI, para incluirnos todos, para desarrollarnos todos, para construir la verdadera libertad con igualdad y con amor. Amor por nuestra patria. Ese es nuestro destino. Lo dije en estos días frente a jóvenes con los que me reuní, jóvenes de la patria. Venezuela está condenada a la felicidad, al amor, a la paz
y a la grandeza del siglo XXI. Con Maduro Más iniciamos este programa tan bonito, no se lo pierda. Trae buenas noticias y buenos resultados. Adelante, semana presidencial. Jueves. Desde el puerto de La Guaira, el presidente Nicolás Maduro encabezó el Consejo de Economía capítulo Exportación, donde realizó importantes anuncios y nombramientos para llevar adelante los cambios que Venezuela necesita mediante el cumplimiento de la primera T, modernización de la economía, del plan estratégico de las 7 grandes transformaciones. Vamos a firmar el decreto con rango y fuerza de ley inmediata, constituyendo el Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras. Aprobado. Igualmente procedo a firmar la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y procedo a designar como presidenta a Daniela Cabello Contreras. Igualmente quiero firmar el decreto mediante el cual creo una Junta Interventora de los Puertos de Venezuela y estoy designando como presidente y a la vez nuevo presidente de Bolipuerto al oficial contraalmirante Germán Gómez Lares y procedo a firmar la liquidación de Sencoes. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que se ha alcanzado el 248% más de exportación en relación a la Cuarta República. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado a los empresarios y empresarias para unificar esfuerzos y lograr que Venezuela, en estos años que están por venir, desempeñe un papel cada vez más creciente de integración en el comercio internacional y consolidar la vocación de colocar productos de calidad superior en todo el mundo. Estamos iniciando una nueva etapa del impulso hacia la economía exportadora de Venezuela. Sigamos en el empeño y en el esfuerzo que Venezuela así lo vale. Viernes. La Casona Cultural Aquiles Nazoa en Caracas fue el escenario para desarrollar un encuentro con los equipos promotores estadales de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, liderado por el jefe de Estado, donde destacó el rol de los cultores en la lucha contra los antivalores y anunció la creación del movimiento Corazón Artesano. Aseguró que Venezuela está luchando por su derecho a la paz, al futuro y a la felicidad, elementos clave frente a las grandes amenazas y asedios que existen actualmente contra el país. El más poderoso movimiento que pueda tener un país para tener derecho a vivir y a existir en este mundo es el movimiento de su identidad, de su cultura. Se propone entonces constituir en los 4.530 circuitos comunales de Venezuela los comités de la cultura y los comités de base. Igualmente instalar el Centro Nacional de Artesanía y sea el gran ente articulador y de apoyo al Movimiento Nacional de Artesanos y Artesanas de Venezuela. Esta es la mayor bendición que pueda recibir un país, constatar que nuestra cultura y nuestra identidad está más vibrante y viva que nunca y expresarla en la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Posteriormente, en un ambiente afable, el mandatario nacional sostuvo un importante encuentro con Gianluca Rampola, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas. El jefe de Estado destacó la cordialidad y el buen entendimiento que caracterizan las relaciones con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. De esta forma, Venezuela ratifica su papel en el escenario geopolítico internacional, así como el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y su apertura a través de la diplomacia bolivariana de paz para respaldar la defensa del derecho internacional y de los derechos del pueblo venezolano. ¿Qué será Venezuela en el 2054? Tendrá que ser un país absolutamente independiente, libre, soberano, desarrollado, feliz, en armonía, en paz, respetado por el mundo. Un país que quedará en manos de las generaciones que están naciendo, que nacen hoy, que se están forjando. Esos niños y niñas que hoy estamos forjando y formando,
y luchando porque no sean gobernados y dominados por las redes sociales, ¿ah? Y que tengan sus propios criterios, tengan su conciencia crítica, su educación, su cultura, sus valores, esos niños serán los que en el 2054, cuando se esté cumpliendo el centenario del nacimiento del comandante Hugo Chávez, podrán decir, misión cumplida. Tenemos país, tenemos tierra, tenemos patria. Podrá haber países bonitos, grandes, muy bien, pero como venezolano lo digo, y se lo digo a los venezolanos que vivimos en esta tierra y la defendemos, y se lo digo a los venezolanos que viven en otras tierras circunstancialmente, que emigraron circunstancialmente y aman su patria. Como Venezuela no hay, y este terruño hay que consolidarlo, protegerlo, cuidarlo, en paz, para que siga siendo la tierra de la esperanza. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Zona Digital. Muy buenas noches, presidente, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Estamos listos para revisar las notas más importantes. Para lo que venga. Para lo que sea. Presidente, bueno, vamos a hablar algunos temas. Iniciamos hablando de temas economía. Lo publica Banca y Negocios. Con Industria dice que la industria nacional reporta el crecimiento de 2% en lo que va de año. Esta capacidad que ha sido instalada de la industria nacional pasó de 38% en el primer trimestre de este año 2024 a un 40% en el segundo trimestre. Y esto es gracias al apoyo de las empresas y a la capacidad instalada de las empresas de las que ha tenido, por supuesto, apoyo el gobierno nacional. Cuéntenos. Correcto, son buenas noticias. Yo creo que afortunadamente tenemos un proceso económico bastante robusto. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%, y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dice que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto, pero ya en Venezuela no crece solo la economía llamada petrolera, porque ¿qué crecía antes? El comandante Chávez cuestionaba mucho las metodologías que se usaban, porque entonces crecía la producción petrolera, crecía el precio del petróleo y por ende crecían las importaciones. A veces crecía, ¿qué te digo yo? Subía de 52.000 millones anuales a 56.000, 58.000 millones anuales el ingreso petrolero, producto del precio del petróleo, porque crecía un poquito la producción y se importaba tanto como eso o se importaba más. Entonces se sumaba el ingreso con las importaciones y decía la economía creció tanto. Pero la economía que producía comida, bienes, servicios, la economía no petrolera estaba sencillamente atascada y olvidada. Solamente el comandante Chávez fue el que empezó a perfilar el desarrollo de un nuevo modelo económico que estamos viendo ahora, que llegamos a él pasando varios desiertos, bombardeados en todos los desiertos, atacados, asediados, amenazados, sancionados, y vimos la luz. Y verdaderamente lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso de crecimiento de una economía real, 18 motores, un motor fundamental es la industria, y para que la industria siga creciendo hace falta dinero, inversión, nueva tecnología y que la industria siga potenciándose como ha sido en el año 2024. Bien, hablando de crecimiento, también en el tema producción de la industria farmacéutica, presidente, elaragüeño.com publica que estiman que este año 2024 cierre con la colocación en el mercado nacional de 300 millones de medicamentos. Esto es interesante por la atención en salud en el ámbito de los medicamentos para los venezolanos. Pero hay una cifra que es muy interesante. Habla de que de esta cifra el 70%
sería medicamentos de producción nacional y un 30% de medicamentos importados. Hemos pasado por varios escenarios y recordamos muy bien lo que ocurrió en la pandemia, cuando aún bajo las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo no dejaron pasar medicamentos ni vacunas, y Venezuela se sobrepuso a esta situación. Ahora mejoran este escenario en atención en salud en la industria farmacéutica para los venezolanos, y así cierra este año. ¿Qué diría usted para la industria, para los venezolanos en esta atención en salud que el gobierno nacional está garantizando también? La industria farmacéutica es uno de los motores priorizados cuando lanzamos los motores de crecimiento y reaccionó muy bien. Venezuela logró una instalación de tecnología muy avanzada, pudiéramos decir entre el año 2006 al 2014. Hubo bastante inversión, se movieron créditos importantes y la industria farmacéutica venezolana se posicionó con gran capacidad para la producción de diversos medicamentos. Eso se vino a nada cuando vinieron las sanciones, la guerra económica, y todos recuerdan el desabastecimiento doloroso que había en el sistema farmacéutico de Venezuela. Yo lo recuerdo muy bien porque yo sufrí mucho eso. Y sobre todo cuando llegó la pandemia, que el gobierno de los Estados Unidos recrudeció de manera exprofesa el llamado personal que hacían a todas las industrias farmacéuticas del mundo para que no le vendieran principios activos, o sea, materia prima para hacer medicinas en la industria venezolana, ni le vendieran medicamentos a Venezuela, y de manera específica no le vendieran ningún tipo de insumo médico, ni medicamentos para atender la pandemia. Eso fue una persecución espantosa. Criminal. Sí, nosotros la enfrentamos, afortunadamente con el apoyo de importantes empresarios acá y del mundo. En esa época fue que secuestraron a Alex Zapp, porque Alex era una de las personas que como empresario más ayudaba al país para traer los medicamentos triangulados del mundo. Yo siempre recuerdo cuando trajimos el Remdesivir. El Remdesivir fue el primer antiviral en el mundo con poder efectivo sobre el coronavirus. Cuando yo me enteré por un artículo internacional que leí que existía un tal Remdesivir, porque estábamos todos los días investigando, digamos, la última innovación tecnológica para atender el coronavirus, yo dije, ¿qué pasa con esto? Y empezamos a investigar. Y no nos vendía el Remdesivir. Si era para Venezuela, no lo vendían. Inmediatamente hicimos una triangulación llamada así, y se compró Remdesivir en grandes lotes en la India, ya se puede decir dónde fue, y lo triangulamos en 6 países. Lo compramos para otro país, lo triangulamos y el Remdesivir llegó a Venezuela y creo que fuimos el primer país de América Latina que tuvo el Remdesivir. De hecho, siempre recuerdo que el Remdesivir llegó exactamente el día en que Diosdado estaba entrando en una gravedad muy peligrosa en su tratamiento. Había estado entubado 10 días. Y bueno, las noticias no eran nada favorables, pues. Estábamos en un estado de angustia por el país, también por Diosdado, y el Remdesivir llegó exactamente a salvar no solo la vida de Diosdado en esa oportunidad, llegó milagrosamente a salvar la vida de decenas de venezolanos y luego de miles. Eso es apenas un ejemplo de la batalla que hemos dado, porque también han perseguido las medicinas y los componentes médicos para atender las diálisis. Ah, Jorge, las medicinas para atender a los enfermos de diabetes, las medicinas para lo que llaman enfermedades crónicas o catastróficas. Y nosotros hemos garantizado, siempre con la participación del empresariado privado de Venezuela y de muchos lugares del mundo que nos quieren, hemos garantizado los principios activos, la materia prima y las medicinas. Es una gran noticia
que la industria farmacéutica venezolana esté en este momento abasteciendo con calidad máxima, calidad mundial, el 70% de las medicinas del mercado nacional. Es una gran noticia. Y que se esté complementando con el 30% importado. Exacto. Así que, afortunadamente, ustedes pueden salir a cualquier pueblo o ciudad del país y podrán ver que pasamos de una situación catastrófica, producto de las sanciones, de desabastecimiento del 80% de las farmacias del país, a un abastecimiento pleno y de máxima calidad para que el pueblo tenga acceso a sus medicinas. No solo la existencia de los medicamentos, sino, como usted lo dice, el acceso. Hay maneras de distribuir los medicamentos y que la población pueda tener también según su capacidad. Bueno, seguimos revisando las noticias, volvemos al portal Banca y Negocios porque habla del crédito bancario en Venezuela. Dice que aumentó en dólares 99,91% interanual. Se ubicó en 2.277,65 millones de dólares en agosto. Dice también que el Banco de Venezuela lidera el mercado con una participación del 30% y en otro dato interesante habla de que esta cartera de créditos aumentó 6,2% al cierre de agosto en comparación con el pasado julio, pero creció además un 124,6% respecto a los 12 últimos meses. Correcto. Sí, algo también fue importante es que en la época catastrófica de las sanciones criminales, el sistema bancario venezolano, tanto público como privado, tuvo la capacidad de navegar la tormenta y pasarla con fortaleza. Se demostró que el sistema financiero venezolano tiene una gran capacidad de adaptación a toda la situación. Y hoy por hoy pudiéramos decir que hay un fortalecimiento de la capacidad de crédito. Estos son indicadores muy poderosos, porque para que la economía se desarrolle necesita dinero, financiamiento, necesita varios componentes, pero el dinero es fundamental. Aquí tenemos empresarios, ¿verdad? Es imposible pensar en el desarrollo de una empresa, es imposible pensar en su crecimiento y expansión si no pones una variable fundamental que es el recurso financiero, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento en una situación de mejoría, de avanzada, y todavía la capacidad de seguir democratizando el crédito, todavía la capacidad de seguir ampliando las posibilidades de financiamiento se pierden de vista. Esto es apenas, pudiéramos decir, en el sistema financiero venezolano, en el sistema crediticio, son apenas las primeras buenas noticias de una expansión de la capacidad de crédito para que se apoye con mucha fortaleza el crecimiento de la economía en los años que están por venir. Bueno, ya lo decía el Fondo Monetario Internacional, que hablaba sobre el crecimiento del PIB de Venezuela en este año 2024 por arriba de Perú, de Uruguay y de otros países de América Latina. Entonces, el Fondo Monetario no es precisamente nuestro mejor aliado, ¿no?, en el mundo. Bueno, yo creo que el Fondo Monetario y las fórmulas del neoliberalismo y del capitalismo salvaje están agotadas. Por lo menos para los países del sur global, para nuestros países. Yo no sé si para ellos, en el norte, no sé, de verdad, en este momento no diría una opinión sobre eso. Pero las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial son fórmulas depredadoras de la vida económica, del desarrollo y de la vida social de los pueblos. Si no, veamos a Argentina. Argentina ha sido triplemente víctima, Jorge Rodríguez, triplemente víctima del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuándo Argentina empezó a recuperarse? ¿Cuándo Argentina empezó nuevamente a tomar el camino donde la colocó Perón? Cuando Néstor Kirchner rompió, selló las amarras de la economía argentina con el Fondo Monetario Internacional. Antes, Carlos Menem le había entregado como bandeja de plata a la gran Argentina, a la gran República Argentina y toda su capacidad económica, y la había convertido en colonia del Fondo Monetario Internacional. Es Néstor Kirchner quien la libera
en la tradición del mejor peronismo nacionalista e independentista de nuestra hermana Argentina. Y apenas llega Macri, ¿qué hace Macri? Entregarle a los sicarios financieros del Fondo Monetario a Argentina y la metieron en su peor crisis. ¿Y qué está haciendo Milei ahora? Acabando definitivamente con el aparato económico de Argentina, acabando con el aparato tecnológico, convirtiendo a Argentina en una colonia económica, comercial, financiera, tecnológica y social, por supuesto. Y social. ¿Y quién está detrás de todo esto? El Fondo Monetario Internacional. El que quiera desarrollo para sus países, el que quiera paz, el que quiera verdaderamente transitar el camino del siglo XXI para construir sociedades armónicas y fuertes, con economías poderosas, tiene que divorciarse del Fondo Monetario Internacional, si no jamás lo dejarán desarrollarse. Una sombra para los pueblos. Una sombra maligna, demoníaca, diría yo. Sin duda. Bueno, presidente, seguimos revisando y vamos al ámbito político. Tenemos el portal, muy bien, aquí estamos en el portal de la Agencia Venezolana de Noticias. Habla en este titular sobre el doctor Jorge Rodríguez, quien revela original de la carta firmada por Edmundo González, donde acata la sentencia del TSJ. Muchas cosas han ocurrido en estos días, los dimes y diretes, como dicen los venezolanos, las publicaciones en los medios internacionales tratando de apabullar una situación que nada favorece a la oposición, como estamos claros. Han dicho primero que no tenían detalles o no era el momento de revelarlos, lo decía la vocería de las oposiciones, de las razones por las que se habría ido Edmundo González. Luego dijeron que cuando se presentan estas pruebas, que además el gobierno bolivariano, hay que decirlo, ha sido sumamente cauto y respetuoso de los acuerdos a los que hayan llegado. En algún momento, lo hablamos hace algunos programas en Comaduro Más, pero hablaba la oposición sobre la supuesta coacción bajo la que habría firmado entonces Edmundo González Urrutia esta carta, de la que muchos negaron su existencia o dudaron de su existencia, pero que el doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha presentado ante los medios del mundo en una original. Esa carta desgraciada. Puño y letra. Puño y letra de mi amada. Esta no es mi amada, porque esta carta desgraciada, puño y letra del inmundo. Pero como este tema está interesante, no voy a ser yo que lo va a comentar. Afortunadamente vino al programa de hoy como público, invitado especial, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, y yo lo invito a que pase al panel. ¡Que pase, Jorge Rodríguez! Ahí viene Jorge, mira. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, welcome. Precisamente Jorge. Dios mío, tenemos 2 sobres amarillos, presidente, en la mesa. 2 sobres. ¿Qué tendrá esos sobres? ¿Qué tendrán esos sobres? Bueno, mucho se ha dicho esta semana, doctor, acerca de esta carta y de la negativa, la negación de la oposición y de los medios del mundo ante esta situación. ¿Qué nos dice? Sí, bueno, más allá de estos documentos que, por supuesto, con gusto vamos a mostrar, lo que se ha evidenciado son 2 cosas al menos de este proceso que arrancó en el mismo 29 de julio hasta nuestra fecha. En primer lugar, una compulsión impresionante por parte de este señor Edmundo González Urrutia para mentir de manera descarada, para mentir sabiendo que muy rápidamente se le va a descubrir la mentira, con una actitud de tal posición de pusilánime que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que este señor cambie de una manera dramática de posición, de opinión, de discurso? No son 2 documentos nada más, hasta ahora va ahí entre documentos, entrevistas, comunicados que ha publicado, posts que ha publicado, unos 8 o 9 posiciones que él maneja que son diametralmente opuestas. Y entrará la picaresca política venezolana de todos los tiempos, un personaje con una compulsión a la mentira como pocas veces hemos visto. Los políticos típicos de la Cuarta República hacían de la mentira su principal capital, pero en este caso creo que se le ha ido la mano un poco al señor González Urrutia. Lo primero fue cuando él y la señora María Corina Machado convocaron al asesinato, a la quema, a atacar hospitales,
a atacar unidades de transporte público, a atacar personas que estaban indefensas en su casa por haber cometido el gravísimo delito de ser chavista, de ser jefe de calle, de ser jefe de club. ¿Dónde estaba el señor Edmundo González Urrutia? Guarecido, resguardado, refugiado en la Embajada de los Países Bajos desde el mismo día de las elecciones. Ahí se derrumba todo el cuento y toda la historia, dos historias se derrumban ahí. Ni era el héroe que trataban de montar la mediática internacional, porque cobardemente estaba refugiado en la Embajada de los Países Bajos, mientras 27 venezolanos fueron asesinados por las órdenes que ellos dieron. Y además de eso, que nadie estaba coaccionando a ese señor porque sencillamente estaba escondido, estaba encerrado, estaba refugiado. Tan refugiado estaba que habría que preguntarse también por qué el embajador de Países Bajos se inmiscuye en los asuntos de la política venezolana, porque le dijo cobarde. Tiempo después, cuando González Urrutia dice que se quiere mudar para la Embajada de España para viajar a España, él le dijo, quédate, nosotros te protegemos, quédate en Venezuela. Es decir, le dice cobarde el embajador de Países Bajos a González Urrutia y lo certifica en una carta que envía, hay muchas cartas en este tema, una carta que envía el embajador de Países Bajos a su parlamento. No. El canciller de Países Bajos. El canciller es el que envía, el que le dice cobarde. Sí. Le manda una carta al parlamento. Correcto. A menos de 24 horas que abandonara el país. Correcto. El señor González Urrutia. O sea, el domingo 9. Él se fue el 7, el sábado 7. O sea, el domingo 8. Correcto. Estaba conmocionada la opinión pública, porque se enteraron por el mensaje en Instagram de la vicepresidenta que se había huido el señor González Urrutia, y no había pasado esa noticia cuando salió una noticia que también fue sacada por todos los portales del mundo. Exactamente. Que había una carta donde el canciller de los Países Bajos, antes Holanda, decía que este señor se había metido el 29, desde el 29 de julio se había metido y no había salido una sola vez de ahí, y que el embajador de ellos le insistió que no se fuera del país. Correcto. Y él abrió la puerta y tocó un timbre en la casa de al lado. ¿Verdad, Silvia? Tocó un timbre en la casa de al lado. ¿Y cuál era la casa de al lado? La casa del embajador de España. Son vecinos, ambas embajadas, ambas residencias. Son vecinos. Consta, ¿verdad? Sí, me consta que son vecinas. Alguna vez se sabrá una anécdota que haya respecto a eso. No sé si la contamos. No, fíjate, óyeme, lo cual también dice una cosa interesante, importante, porque todo esto te dice la catadura de un líder. ¿Cuál es su moral? ¿Cuál es su ética? ¿Cuáles son sus valores? Tú puedes probar un líder frente a circunstancias difíciles, ¿verdad? De verdad, presión, amenaza, etcétera. ¿Cómo se comporta? Si se asusta, si se acobarda, si huye, si se esconde. Y lo que dice Jorge Rodríguez es cierto. No solo Jorge, que se escondió el 29 en la madrugada, ya llegó a vivir ahí, sino que no salió nunca, porque él no participó jamás en las marchas que convocó la doña fascista, la Sayona. No fue ni a las Mercedes, ni a Parque Cristal, ni al Centro Comercial Líder. Jamás volvió a salir. Solo supimos de él porque aparecía con una corbatica azul, con una bandera de Venezuela atrás, en unos videos que sacaba para las redes sociales, donde decía que estaba en la clandestinidad. Tremenda clandestinidad. Así que los abandonó triple. Abandonó a su gente porque se metió en una embajada. Mandó a los comanditos a asaltar, a matar. Y luego, cuando se hicieron convocatorias para defenderlo a él como líder de ese sector de la población, sencillamente él se quedaba apertrechado, acobardado en la embajada de los Países Bajos. Pequeño comentario, Jorge. Sí, no. Disculpe que lo haya interrumpido. No, y tiene toda razón, presidente, porque además él puede decir, mintiendo, que fue sometido a coacciones, etcétera, pero ¿a qué coacción fue sometido él el día 29 de julio, 30 de julio? ¿Y por qué se metió en la Embajada de Países Bajos entonces? ¿Cuál fue la razón?
¿De quién se estaba cuidando? Exactamente. Realmente. Por otra parte, ¿Quién lo coaccionaba? ¿Quién lo coaccionaba? ¿O de quién Porque se sí cuidaba? sabemos quién, ¿O sí de sabemos quién huía? ¿O de quién la estaba presionaba huyendo? por vía telefónica, quién le gritó, quién le gritó el día 6 de septiembre, quién le cayó a gritos y le dijo que no fuera cobarde. Nosotros sabemos quién lo hizo. ¿Tú tienes esa grabación? Tenemos algún material que certifica que la presión no venía precisamente del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario. Pero es que además, cuando la Fiscalía lo convoca para que rinda cuentas, como cualquier ciudadano venezolano, de un hecho claramente delictual, como fue el forjamiento de unas supuestas actas de votación, él, a través de su abogado, que es otro de los más redomados mentirosos que haya conocido en la historia del derecho venezolano, ese pobre hombre ha declarado 4 veces y ha mentido 5. Ese señor tal José Vicente Haro, él manda un escrito a la Fiscalía donde ya reconoce a los poderes públicos, reconoce la función del fiscal general, reconoce al Tribunal Supremo de Justicia y reconoce al Estado venezolano y al jefe de Estado venezolano, que es el presidente Maduro, antes de que se dieran los contactos con nosotros. El 3 de septiembre. Exactamente. Correcto. Y el 4 de septiembre, ese abogado, al cual no tengo la dicha de conocer, de apellido Haro, declara ante una pregunta de un periodista de CNN en español que jamás Edmundo González, el 4 de septiembre, jamás pedirá asilo político y que jamás irá del país. Y el 4 de septiembre a la noche recibí la llamada de un enviado de Edmundo González diciéndome que había entrado a la Embajada de España, que iba a pedir asilo político y que quería negociar con el gobierno de Venezuela porque se quería ir de Venezuela y retirarse de la política. Ese fue el mensaje directo que recibí yo personalmente y que después al pasar de esos días procesamos, Jorge Rodríguez. Así mismo es. Entonces empiezan los contactos, digamos, a dos bandas. Por una parte, entre un interlocutor que había designado Edmundo González Urrutia. Es tan cobarde que ahora algunas personas están siendo atacadas por la intermediación que él solicitó, que él pidió, y él es incapaz de salir en defensa de aquellas personas que no hicieron otra cosa que servirlo a él, que no hicieron otra cosa que cumplir con una misión que él les había encomendado. Empiezan las conversaciones acerca de su deseo de abandonar el país, de huir de Venezuela, y también, por supuesto, el gobierno bolivariano directamente con el gobierno español a través de su Cancillería, para que se dieran, digamos, los elementos técnicos, salvoconductos, etcétera, para que él pudiera salir del país. En ese sentido, él prepara un documento que después dijo... Ahí está el original. Cuidado lo rompe, Jorge. Sí, este es el original, que había sido hecho bajo coacción, donde él... Realmente este documento ha sido identificado como una capitulación, y en efecto lo es. En efecto lo es, porque él en este documento primero reconoce el Estado venezolano, reconoce que el presidente constitucional de la República se llama Nicolás Maduro Moro, reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, reconoce al fiscal general de la República, pero lo más importante es que dice la citada sentencia de la Sala Electoral, aunque no la comparto, la acato. Cuando tú acatas una sentencia, te vas a la sentencia a ver qué es lo que le está acatando, y lo que está acatando es que la Sala Electoral ratificó el resultado electoral que había dado el Consejo Nacional Electoral después de que se hiciera el peritaje técnico correspondiente. Ya, confesión de parte, este señor está reconociendo el resultado de las elecciones. ¿Qué pasa con este documento? Otra vez, el otro elemento que quería al final conversar, que es la inmensa pelea intestina que se está dando en el seno de la derecha venezolana en los actuales momentos, aparece un facsímil de esta carta en portales de la derecha venezolana el día 9 de septiembre, el día lunes 9 de septiembre. Empiezan a aparecer en portales que esta carta existía, y este señor manda a José Vicente Haro, y José Vicente Haro da otra declaración y dice que el señor González Urrutia no ha firmado absolutamente ninguna carta. Que es falso, que ha firmado carta alguna, dice el abogado de él. En la mañana, y yo le mando a este interlocutor, le digo, si González Urrutia no desmiente a Haro, voy a mostrar la carta. No lo desmintió,
y mostramos la carta original, firmada, medio firmada aquí. Yo le pedí por favor que pusiera su media firma para que no hubiera ninguna posición donde se modificaban los textos. Y aquí está firmado, Edmundo González Urrutia. Y ahí es cuando este señor González Urrutia, el mismo día que había mandado a Adro a decir que no iba a firmar ninguna carta, dice que eso fue hecho bajo coacción, metiendo un tremendo problema al gobierno de España, porque si eso fue hecho bajo coacción, y las únicas veces que la vicepresidenta Rodríguez o yo habíamos visto en nuestra vida, esperamos que sea la última, al señor González Urrutia, fue en la residencia del embajador de España, en consecuencia. ¿Cómo es el tema del whisky? Bueno, hubo varias reuniones, llamadas telefónicas intensas para conversar, pero el tono siempre fue un tono cordial, el tono siempre fue un tono empático. El tufillo de whisky estaba antes de que nosotros llegáramos. Y cuando nosotros llegamos había un cierto ambiente, si no festivo, al menos relajado. Luego, el embajador muy amablemente ofrece unas bebidas, una botella de Chivas Regal, hielo, vasos. La coacción del whisky. Y chocolate. Muy a lo adeco. Sí, pues sí, muy a lo adeco, y a remover el dedo, con el hielo con el dedo. Y chocolate, que por cierto el embajador dijo, aquí hay chocolate venezolano. Todo eso está debidamente registrado. Esa conversación, ahí hay una frase que dice este señor González Urrutia, porque nosotros le decimos muy tranquilamente, e incluso el interlocutor le dijo, bueno, yo estoy un poco cansado, podemos continuar la conversación mañana. Y el señor González Urrutia dice, no, yo quiero eso resuelto ya, porque yo me quiero ir para España ya. Es decir, coaccionados estábamos nosotros, presionados estábamos nosotros por él, que estaba desesperado por irse. Y creo que una de las razones por las que estaba desesperado por irse es que él no le había dicho a María Corina Machado que se iba. Y lo reconoce después en una entrevista que le da Reuters. Son dos cosas características. Yo como periodista de investigación, como Ernesto Villegas, sí, porque coincidió en estos días de dimes y diretes que doña Fascista La Sayona estaba un día en vivo con uno de estos influencers que hay por ahí, que ya cada vez influyen menos, y ella estaba diciendo que fue coaccionado, y toda la teoría de la coacción, ¿no? No es coacción, se escribe con C, pero es cobardía, no es coacción, es cobardía. Así Porque es. yo le podría decir al señor González Urrutia, a usted, que está allá en Madrid, ¿quién está más coaccionado en esto? ¿Usted tomándose un whisky y firmando una carta donde capitula? ¿O Nicolás Maduro sometido a 1000 amenazas, amenazado por aquí, amenazado por allá, 1000 sanciones, perseguido? Así es. Y usted me ha visto a mí acobardarme, achicopalarme, pensar en dar un paso atrás, abandonar al pueblo de Venezuela. Usted me ha visto a mí en esa onda. Así que no sea cobarde, reconozca usted su bajeza moral, su cobardía. No fue coacción, fue cobardía, así de sencillo. Y ese mismo día, Jorge, para terminarte este comentario, en el mismo minuto en que estaba doña Fascista diciendo que fue coacción, él publicó una carta en su cuenta de ex, diciendo no tuve ninguna coacción en la Embajada de Madrid. Eso fue en vista de que se genera una grave situación de política interna de España, porque por supuesto la derecha y la extrema derecha, que es de la que se siente más cerca siempre González Urrutia. González Urrutia viene y es de la derecha y de la extrema derecha. Esa pose de abuelito bondadoso que no nos llame engaño. Él siempre ha sido de la derecha fascista, él siempre ha sido racista, él siempre ha tenido comentarios misóginos, comentarios en contra de nuestros pueblos originarios. Eso es público y es notorio. Pero es que además, él creía que se iba el sábado de viaje y todavía no se habían culminado las negociaciones, estas sí, entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela al efecto de cumplir con la solicitud de asilo de González Urrutia. Pero él el sábado, creyendo que se va, llama a María Corina Machado por teléfono. Y es cuando la entera de que él se va para España. Le grita, le cae a gritos, lo sabemos, le dice, tú no me puedes echar esa vaina, le dice una cantidad de cosas y él le dice, la decisión está tomada y le tranca el teléfono, cancela la llamada.
La decisión ya está tomada. Por eso él estaba tan apurado esa noche, porque esa noche nosotros vamos a hablar con él y ahí es donde él dice, esto tiene que estar resuelto hoy. De hecho, cuando llegamos a la casa, a la residencia del embajador, por supuesto se derrumba por su propio peso, no puede ir la vicepresidenta de Venezuela y el diputado Rodríguez caminando por ahí, tocando un timbre para que los dejen entrar a la embajada. Sí. Evidentemente el señor pidió hablar con nosotros. Claro. Pues nosotros seremos cualquier cosa, pero salidos no somos. Entonces, si estamos en un sitio es porque nos pidieron hablar. Entonces, cuando entramos y el señor está vestido, zapatos de goma, pantalones cómodos, camisa cómoda, me dice, me encuentran vestido así porque yo esperaba viajar hoy. Es decir, la verdadera presión que él tenía era el hecho de haber enterado a esta loca que está completamente descolocada, desenfocada, llena de rabia y llena de odio, haberla enterado porque él pensaba llamarla a ella desde la pata del avión, desde la escalera del avión, era que él pensaba hacerlo. Entonces, hay otra cosa que ocurre, y es que sale este señor Haro, después que se certifica que este documento existe, que él dice que se firmó bajo presión, sale este señor Haro y dice, no, pero es que él pidió por el país y pidió por las personas que están privadas de libertad y todo eso. Eso es completamente falso. La única solicitud que hizo el señor González Urrutia se refería a sus bienes personales, a su apartamento, a su carro, a sus carros, a su casa en la playa. Préstame. Garantías. Y él me pidió que yo firmara una carta dirigida a él. Este es el segundo documento que no es público todavía. Todavía no se había hecho público. Pero no lo vamos a hacer público hoy. No, yo creo que sí. No, yo creo que no. Ah, bueno. Ajá. Como siempre lo han hecho, claro. Correcto, ¿viste? Así es. Mira la firma de... Esto es una novela mayamera, presidente. Bueno, este documento mejor vamos a guardarlo. Ok. Que además es parte de lo que ha hecho siempre el gobierno bolivariano, ofrecer garantías, cumplir los acuerdos, todo lo que no ha hecho la oposición en todos los escenarios políticos. Así mismo es, y además son garantías que están establecidas en la Constitución de la República. Y entonces él salta hacia adelante y en la entrevista a Reuters le dice, no, yo sí pedí por mis bienes y por mis hijos. Eso es lo que él dice en la entrevista de Reuters. Y ahora estamos en un caso que parece el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Este señor a veces es el Dr. Jekyll. ¿Cuándo es el Dr. Jekyll? Cuando firma, envía la carta, cuando reconoce el Estado, pero las presiones son muy grandes. Sí, claro. Y empiezan a decirle el extremismo, la ultraderecha que está en España y aquí en Venezuela, empiezan a exigirle que él tiene que manejar una posición más dura, etc. Entonces él se debate entre como un comunicado X que publica en la mañana del lunes 8, donde dice en un tono muy similar a el tono de la capitulación, pero 2 horas después publica otro post donde dice otra cantidad de cosas. De hecho, estuvo en una cena violando todos los acuerdos que usted llegó con el gobierno de España respecto a la solicitud de asilo, señor González Urrutia. Estuvo en una cena en la casa de Miguel Enrique Otero en días pasados. En la mansión de Miguel Enrique Otero. En la casa, en el barrio, lo que llaman la Milla de Oro de Salamanca. Es la milla cuadrada más costosa de toda España. Allí vive Miguel Enrique Otero, vive Leopoldo López, viven todos los grandes magnates que se hicieron multimillonarios robando al pueblo de Venezuela. En la casa de Miguel Enrique Otero estaba el papá de Leopoldo López, estaban empresarios reputados españoles, estaban personeros del partido Vox, personeros del Partido Popular, y allí la razón principal de esa reunión fue pasar la raqueta, pasar la cesta, martillar a los empresarios españoles para seguir su función de tumbar al gobierno legítimo de Venezuela. Y dijo una frase, porque sabemos hasta cada cosa que dijo, señor González Urrutia. Usted dijo, necesito independizarme de María Corina Machado, porque mientras depende de sus recursos, también voy a depender de sus gritos. Usted lo dijo en esa reunión, en la casa de Miguel Enrique Otero, y empezó a ver la posibilidad de levantar 10 millones de dólares que seguramente van a ser utilizados
para su retiro esplendoroso en la Milla de Oro. Es cuestión de días, es cuestión de semanas que veamos al señor González Urrutia con la plata que le pueda levantar a incautos empresarios españoles viviendo en la Milla de Oro, igual que Juan Guaidó está viviendo su vida de rico y el hermano de Juan Guaidó vive en la vida de rico en los Estados Unidos de América. Entonces, en conclusión, aquí estamos en presencia, primero, de una persona de un nivel de pusilanimidad que yo no había visto en la historia de Venezuela, porque aquí ha habido políticos ladrones, políticos delincuentes, políticos mentirosos, pero pusilánimes, pocos, porque si algo no tolera el venezolano es la cobardía. Y segundo, que ya la pelea a cuchillo está, ahí se lanza Julio Borges, se lanza el extremismo a ver cómo destruyen al sector que está planteando, bueno, al sector que está de acuerdo con la capitulación de González Urrutia. Ya Primera Justicia ya no existe, o ese núcleo de ese sector de Primera Justicia está completamente desmantelado. Hay una pelea a cuchillo ahora entre Julio Borges y Capriles Radonsky para defender. Capriles defiende a Eudoro González, que ya es obvio que el llamado interlocutor es Eudoro González porque ya lo ha hecho, él mismo lo ha señalado en algunos posts que ha publicado, y el planteamiento que está haciendo Julio Borges es expulsar a Capriles, a todo lo que se denomina el caprilismo, para agarrar el partido y entregárselo, o lo que quede, o los restos de esa organización política, y entregárselo a María Corina Machado. Quedaría entonces solo esto. No se puede acercar la cámara. Vente para acá tú. Mira. Aquí está. Se imprimen 2 ejemplares. Firma el presidente Jorge Rodríguez y firma el señor González Urrutia. Pero esto será objeto del próximo capítulo. Y le regreso su carta al señor Jorge Rodríguez. Este documento vale todo. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Rodríguez, por su presencia. Vamos a darle un aplauso. Gracias, ¿Qué nos queda entonces en Zona Digital? Bueno, presidente, vamos a revisar nuestra última nota de Zona Digital y vamos al Universal. Pues habla de la reunión que usted ha tenido con el equipo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Ha dicho usted que ha sido una agenda con los ojos abiertos y que en este nuevo momento del marco geopolítico de Venezuela y el mundo es indispensable el acercamiento a los pueblos de Latinoamérica en pro de la unión desde las propias bases sociales. Ha sido un encuentro ameno que además hoy están aquí en el estudio de Comaduro Más acompañando. Están haciendo un proyecto productivo que verdaderamente está ajustado al tiempo del siglo XXI y nace con una fuerza fabulosa, que tiene una experiencia de más de 40 años, una experiencia agroproductiva, con un esquema que preserva la tierra y que educa al trabajador del campo. El Movimiento Sin Tierra hemos decidido echar adelante un proyecto de gran calado que se va a llamar Proyecto Patria Grande del Sur. Y aquí está Joao Pedro Estedile y el Movimiento Sin Tierra. Joao Pedro, ¿qué le podemos contar a la gente de este proyecto? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Estoy aquí con la comitiva de nuestro movimiento y también con compañeros de las comunas que nos acompañan aquí, porque es una parcería no solamente del MST con el gobierno de usted, sino que es una parcería del pueblo brasileño con el pueblo de Venezuela. Correcto. Y en esos días hemos hecho muchas reuniones con el ministro Ángel, que nos acompaña aquí, con el ministro de Agricultura y con el comandante Castro y con el presidente de Agropatria, y hemos planificado varios temas que es parte entonces de este gran proyecto. Usted sabe, y todos que nos acompañan en la casa, que nuestro compromiso es trabajar por la soberanía alimentaria de los pueblos. Cada pueblo tiene que producir todo lo que consume. Segundo, defender la naturaleza, porque si no defendimos la naturaleza, corremos riesgo de vida
como nos alertó el comandante Fidel Castro en la famosa reunión del Río 92, hace más de 30 años. Y también todo nuestro esfuerzo es no venir aquí a enseñar a nadie. Nosotros venimos aquí a compartir, a aprender, trabajar juntos. Por eso que es importante para nosotros involucrar en todo el proceso los campesinos venezolanos y sus formas de organización como las comunas. Y de ahí entonces planificamos algunas frentes de trabajo. La primera, que es la prioritaria, es ahí en el estado de Bolívar, donde vamos a desarrollar un proyecto que llamamos desde el punto de vista productivo agroflorestal pastoril, donde una misma área que nos van a compartir en ese territorio de casi 10.000 hectáreas, como tú has orientado, podremos plantar árboles locales para proteger la naturaleza, árboles fructíferas para producir alimentos, sea el cacao, el cupuazú, la banana, etc. Y también tener alimentos, yuca, maíz y animales. Posiblemente ahí, por lo que nos han hablado de aquel proyecto, se puede aprovechar los búfalos y luego hacer una agroindustria para industrializar la leche, que es muy buena, y hacer yogurts y hacer queso para todo el pueblo, no solamente para aquellas comunidades que viven ahí. Y para echar adelante este proyecto, nosotros nos comprometemos a traer algunos técnicos y alrededor de 50 militantes del MST. Y Ángel, que está aquí con nosotros, se comprometió a doblar y organizar ahí muchos otros campesinos venezolanos que viven ahí o cercanía o de otros estados. Eso, el tema de Bolívar. Pero además de eso, quisiera compartir contigo y con todos que nos acompañan, que en ese plan de la soberanía alimentaria estamos ya trabajando en otras frentes productivas. La segunda sería entonces producción de semillas, porque lastimadamente Venezuela todavía compra algunas semillas al exterior. Entonces ya firmamos un convenio donde se involucró la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y las próximas semanas vamos a traer 30 toneladas de caraotas negras para empezar a sembrar la producción. Sembrar. Es una unión espiritual, porque es la unión para construir los sueños de varias generaciones, y es una unión indestructible. Nadie podrá destruir la unión profunda, política, doctrinaria, espiritual entre el pueblo de Brasil y el pueblo de Venezuela, que lo sellamos ahora, así, con el proyecto Patria Grande do Sul. Muito obrigado. Vamos a tomarnos una foto, vengan para acá, compañeros, comuneros, comunera, vengan para acá, vamos a tomarnos una foto de recuerdo. Ajá, yo, Pedro, usted dile, ven para aquí, ven para acá. ¿Ah? Para que ustedes vean, Venezuela tiene gente que la ama en el mundo. Y estas experiencias maravillosas son experiencias que tienen 40 años probándose en los campos del Brasil. Y ahora vamos a multiplicarla en Sudamérica, en Venezuela. Nada ni nadie podrá destruir la unión profunda de Brasil y Venezuela. Y nosotros vamos al gran proyecto Patria Grande del Sur. Estamos muy contentos por la realización en el Poliedro de Caracas de la imponente Feria de la Tecnología de Venezuela, FITELBEN, Feria Internacional, imponente, verdaderamente. La tecnología, las telecomunicaciones, es uno de los motores, de los 18 motores de la agenda económica bolivariana, que bueno, cada uno de los motores tiene su propia
dinámica, su propia trayectoria y cada uno debe tener su propio nivel de crecimiento. Hoy podemos decir, luego del desarrollo exitoso, absolutamente exitoso, de la segunda Feria Internacional de Tecnología de Venezuela, que el sector telecomunicaciones crece, se expande, se consolida y va a la punta de la economía venezolana. Aquí tenemos a el vicepresidente de Tecnología, Servicios Públicos, el general, el mayor general ya, Jorge Márquez. ¿Qué nos puedes contar, Márquez? Bueno, mi comandante, buenas noches. Feliz de los resultados de esta segunda edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones, como usted dice, realizado en el Poliedro de Caracas desde el miércoles 18 hasta el sábado 21. Los resultados son extraordinarios, mi comandante, tanto en lo financiero, económico, como la afluencia de personas, como la demostración de tecnología que pudo hacer el país, nuestros empresarios, nuestra empresa privada, nuestra empresa pública, poderle mostrar al país el desarrollo tecnológico en que se encuentra Venezuela, mi comandante. Creo que Venezuela se encuentra en un sitial muy alto en cuanto a las telecomunicaciones en el país. Pero eso no es producto del azar. Esto es producto, gracias a usted, gracias a sus políticas, mi comandante, que ha apoyado durante estos años al sector de las telecomunicaciones. Sin lugar a duda, el crecimiento que ha habido desde la época de la pandemia, 2020 al 2024, se ve, se siente, se palpa, ¿no? Que cualquiera pueda tener una prestación de servicio. Yo lo vi ahora, déjeme decirle, yo llamaba a Márquez y le decía, el país del 2018 que recorrí en aquella campaña presidencial, al país 2024, donde fui a 300 pueblos y ciudades, es diferente. Silita me lo decía, donde llegábamos teníamos nuestra conexión, muy diferente al 2018 que me quedaba totalmente desconectado. O sea que ha habido un crecimiento cuantitativo de prestadores de servicios y cualitativo. Sí, mi comandante, y además de esto, desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones estamos direccionando a estas empresas que quieren tener la habilitación para prestar el servicio de Internet para que lleguen aún a esas poco porcentaje que tenemos de zonas oscuras, o sea que el Internet vaya direccionado a estas localidades del país que aún no ha llegado el Internet. Correcto. Números que resaltar de la feria, mi comandante, y muchos aspectos que resaltar de la feria. Tuvimos durante estos 4 días la afluencia de más de 42.000 personas. En cuanto a transacciones comerciales, se realizaron más de 48 millones de dólares entre alianzas, ventas de Internet, creación de fábricas de fibra óptica. O sea que fue un centro para conversar, negociar, llegar a acuerdos y también firmaron importantes acuerdos. Hubo uno que me llamó mucho la atención, porque se creó una instancia para la comunicación entre todas las empresas de Internet. ¿Cómo Correcto, ese es el proyecto IXP, mi comandante. Aquí están los protagonistas de este proyecto. Este es un proyecto de interconexión, es un punto de interconexión de Internet donde ellos pueden interconectarse, el tráfico de datos pueden hacerlos entre ellos mismos acá dentro del país. Le pongo un ejemplo. Cada vez que usted le da clic a su teléfono y busca una información, esa información va al NAF de las Américas, a los Estados Unidos, a otra parte del mundo, busca la información y le trae la información. Con ese sistema que estamos creando vamos a poder tener esta información acá en Venezuela y el intercambio va a ser dentro del país. Lo cual da más velocidad. Mayor velocidad, economía. Economía de gasto. De todo. Y mejor servicio al cliente. Mejor servicio. Y lo que estamos siendo atacados ahorita al país por la ciberseguridad. Nos ayudará mucho con la ciberseguridad porque no permitiríamos que entraran desde afuera, sino todo el tráfico de datos interno. Claro, le reduce espacio a los ataques. Correcto. Que se hacen en el mundo del ciberespacio. Correcto. Venezuela ha sido víctima, como dices tú, de ataques desmedidos y cada vez nos preparamos mejor para proteger a nuestro país. Ensamble de la política cultural, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, que ha desarrollado su 4º festival ahora en la región oriental. Eso fue una fiesta llena de colorido y además que expresa la fuerza cultural que tienen las regiones, los estados.
es una fuerza que estaba invisibilizada y que la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, viene a colocar donde tiene que estar, en el ojo del pueblo de Venezuela, allí, y que nuestra cultura con sus tradiciones, con sus características, nuestra identidad reine, mande, ocupe los espacios que tiene que ocupar en toda la población, porque la cultura nos pertenece a todos, las tradiciones nos pertenecen a todos y a todas. Así que, bueno, Ernesto, tuvimos un encuentro bellísimo el viernes pasado en la Casa Cultural de La Casona. Estaba en pleno desarrollo en los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, en pleno desarrollo. ¿Cómo culminó esa jornada tan hermosa que es el 4º festival de la muy joven, naciente gran misión Viva Venezuela, mi patria querida? Por todo lo alto, señor presidente. Además, con un matiz que es gigantesco, y es que en lugar de las regiones sentir que alguien desde Caracas les envía algo, como si eso fuese la cultura, más bien son las regiones las que nos envían hacia Caracas esa diversidad cultural que nos hace un pueblo inigualable, que nos hace un lugar como ningún otro. La verdad es que ha sido una jornada, presidente, en estos 4 estados muy rica, muy diversa. El Oriente se lució. Yo quiero felicitar, aquí están los jefes de los gabinetes de los estados Sucre, Monagas, Nueva Esparta y Anzoátegui. Se han lucido, como lo han hecho en los estados que el festival en sus 3 ediciones anteriores también ha estado presente. Y debemos decir, nos vamos en octubre para Amazonas, Bolívar y Delta, luego en noviembre para Apure, Guárico, Barinas y Portuguesa, y Mérida, Táchira y Trujillo. Seguiremos con esta visibilidad de esa diversidad cultural que es muy característica de cada una de estas regiones. Es muy importante esto, señor presidente, porque además usted hizo una serie de anuncios en ese encuentro al que hizo referencia el pasado viernes, y ya hemos comenzado a cumplir con esas instrucciones. Por ejemplo, esta mañana nos fuimos al cuartel San Carlos a tomar posesión de ese espacio como la nueva sede nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, y allí en Unión Cívico-Militar comenzarán a desarrollarse unas dinámicas culturales excepcionales. Allí hay un agrupamiento de nuestra milicia nacional bolivariana, estaremos trabajando junto con ellos para impactar en esa parte de la ciudad, justamente con esta diversidad que venimos recabando. Usted lo decía, estaba como invisible, un poco, digamos, difuminada, pero estos hombres y estas mujeres que en cada uno de estos estados, presidente, y en la capital también, vienen desarrollando estas manifestaciones, son unos verdaderos protagonistas de resistencia cultural. Mucho se teoriza sobre el tema, pero en la práctica la resistencia cultural tiene el rostro de estos hombres y estas mujeres que en cada una de sus regiones, por más dificultades materiales que se les presenten, hacen esfuerzos sobrehumanos porque esos elementos identitarios pasen de generación en generación. Si se dificultan los materiales para elaborar el tiburón o los símbolos de las diversiones, ellos buscan la manera de hacerlo. Los instrumentos musicales, las alpargatas, las cuerdas de los instrumentos de cuerda, pues ellos paren. Son ejemplos de cómo los poderes creadores del pueblo se ponen en práctica para crear soluciones a un impulso que es vital. Estos hombres y estas mujeres sienten que al mantener viva esa tradición están dándole sentido a sus vidas. Sin esas tradiciones, sus vidas serían tristes, serían unas vidas faltas de vitalidad, serían unas vidas inertes. En cambio, al acercarnos a esa diversidad cultural encontramos el latido de la patria, el latido del alma nacional. Por eso es muy emocionante, señor presidente, de verdad, cada uno de estos festivales, que además han sido en cada uno de sus estados, y los pongo por testigos a estos compañeros, pues motivo de una revolución cultural en esos espacios. Ha habido una verdadera explosión
Me ha sorprendido mucho ver las imágenes de las personas que han estado asistiendo, la diversidad de agrupaciones que han aparecido, señor presidente, porque ese número de 514.000 registrados en la Gran Misión son personas de carne y hueso, pero es que agrupaciones se han venido apareciendo, los han sorprendido ellos mismos, el número de grupos, de colectivos que se ofrecen, que aparecen diciendo, mira, nosotros también hacemos esta dinámica, tenemos esta otra. Ya además se ha establecido como algo natural el que haya un festival rodando por el territorio nacional, y entonces esto también les genera a ellos una vitrina de reconocimiento, de visibilidad, que es muy importante en el caso de las manifestaciones culturales, porque no solamente es la gratificación material, que también lo incluye el festival, y eso permite también que estas agrupaciones tengan un apoyo, una retribución para que puedan sostenerse económicamente en el tiempo, ¿no? Pero sobre todo es el reconocimiento espiritual, el reconocimiento de la existencia y la diversidad que ellos representen. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver más tardecito las diversiones de Coche, ¿verdad? De la isla de Coche, que es una potencia cultural del estado de Nueva Esparta. Ellos son más pequeños que la isla de Margarita, que tiene su propia diversidad, y son más pequeñas que el oriente, ¿verdad? Que todo el oriente. Pero las diversiones de Coche tienen su particularidad. Por ejemplo, aquí van a escuchar el pito, ¿verdad? En ninguna otra de las diversiones del oriente venezolano usan el pito, es en la isla de Coche. Y en el estado Sucre, lo mismo, y en el estado Monagas, lo mismo, en el estado Anzoátegui, lo mismo. Cada vez que uno afina la visión en el telescopio, se encuentra con unas particularidades que le dan a cada una de esas localidades y regiones una fortaleza. Y la venezolanidad se nutre de esa diversidad. Es decir, cada particular realidad cultural que tiene las partes que componen el todo, hacen al todo, que es Venezuela, mucho más fuerte. Por eso, de verdad, señor presidente, esta ha sido una política que ha sido un acierto, creo que ha caído muy bien entre las cultoras, los cultores, los artistas, creadores, y que le hace mucho bien a la patria venezolana, le hace mucho bien a la necesidad que tienen los venezolanos de encontrar unos elementos de cohesión, identidad que le den sentido a la vida en comunidad. Y esta vida en comunidad tiene entre los cultores su vanguardia. En 100 años ha habido una batalla cultural de distintas formas de dominación y hegemonía cultural del norte hacia los pueblos del sur, que se expresó de diversas maneras en la televisión, la radio, las modas, el cine, y se dio esa batalla. Fue bonita, ha sido bonita, pero ahora estamos enfrentados a este señor que está aquí, a las redes sociales. Las redes sociales que poco aprecian las expresiones auténticas de los pueblos y que quieren el pensamiento único, la cultura única, la estética única, quieren uniformarnos, borrar nuestra memoria para que solo tengamos las emociones que ellos nos impregnan por aquí. Es una tremenda batalla. Por eso es que yo he dicho, la mayor vacuna frente a los virus, frente a los virus de la decadente cultura occidental, de los antivalores que quieren normalizar e imponer los valores de la guerra del que abusa de su poder y masacra, los antivalores del genocidio, del asesinato, los antivalores de la codicia, los antivalores del individualismo, del ego, los antivalores que quieren destruir la familia como núcleo fundamental. La mejor vacuna frente a los virus de los antivalores de la decadente llamada cultura de Occidente y del Norte es el ejercicio de nuestra cultura, nuestra identidad, es darle todo el poder a nuestra cultura. Para eso nació la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Pero además, para ir más allá, estamos en una tremenda lucha por el derecho a existir, en un mundo que quiere
imponerse desde el fascismo, desde el neofascismo, desde expresiones similares, desde el neocolonialismo, desde el capitalismo salvaje, se quiere imponer la dominación global, la dominación mundial. Un solo mando, el policía del mundo, el tribunal del mundo, un solo mando, un solo pensamiento. Ellos dominan, nosotros obedecemos. Ellos mandan, nosotros esclavos. Ese es el modelo de sociedad que quieren imponer por las vías de hechos, con el surgimiento de la extrema derecha y el imperialismo en su desesperación imponiendo modelos autoritarios y extremistas en los 4 costados del mundo. Ahora, la lucha tremenda que se está dando, por lo que podemos decir la independencia del siglo XXI. La independencia de hace 2 siglos fue sacarnos de encima al Imperio Español, a sus instituciones, sus ejércitos, sus abusos, su prepotencia, ¿verdad? Y lo hicimos. Costó, fue fuerte. Nuestros ejércitos terminaron a 8.000 kilómetros al sur, en las montañas de Ayacucho, en las montañas de Junín, hace 200 años por estos tiempos. La independencia de la época se hizo a caballo, se hizo con ejército. La independencia de esta época es espiritual, es de valores, es cultural. Bolívar decía que cada victoria había que bailarla, había que celebrarla. Y para celebrar la victoria de la vida, de la independencia, de la paz y del 4º Festival Oriental, en este caso en Oriente, de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, vamos a recibir desde la isla de Coche esta manifestación de ensamble tan bella con su baile y su canto, El Tiburón. Adelante.